Buenos días. En esta ocasión nos honra con su presencia el maestro Mauricio Orozpe Enríquez, profesor de la Facultad de Artes y Diseño. Lo va a entrevistar la alumna Arely Reséndiz Maldonado, quien está en proceso de titulación en la misma facultad. Quiero destacar la obra del maestro Orozpe, lo que tiene publicado y yo conozco, que es este libro sobre el código oculto de la Greca escalonada, que ha sido su tema a través de varios años, desde varios puntos de vista, desde el análisis formal hasta las relaciones cosmogónicas y calendáricas que se pueden leer en esta configuración formal tan importante de la cultura mesoamericana. El maestro nos estará contestando algunas preguntas. Maestro, queremos preguntarle, ¿de dónde nace su interés por el tema de la Greca escalonada? Bueno, pues esa es una pregunta que me ha interesado toda la vida, desde que una profesora en el CCH Naucalpan hizo una salida a Oaxaca. Nos presentó el arte de Oaxaca, pero donde me maravilló fue cuando llegamos a Mitla. Me pareció una preciosidad desde que descubrimos los edificios, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino los diseños implícitos en ellos, ¿no? Pasé toda la tarde tratando de dibujar todos los salones, todas las paredes, y me encontré que no paraba de haber diferencias y variaciones sobre la greca. A partir de ese momento me enamoré de las grecas, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones ha descubierto entre la Greca escalonada y la cosmogonía de Mesoamérica? Híjole, le he dedicado a eso, mira, muchos años, y creo que todavía me faltan muchos años más, porque he descubierto o he encontrado no solo relaciones calendáricas, también he encontrado relaciones cosmogónicas, filosóficas, psicológicas. Creo que es un elemento que permea no solo en la cultura, sino que permea también en la psique. Es un elemento arquetípico, universal, y yo creo que se explica muy bien cuando lo relacionamos en todos los materiales en que se genera. Se ve en los textiles, se ve en la plumaria, se ve en la arquitectura, se ve en los códices, en todas partes está. Es un elemento que siguiéndolo lo encontramos desde la Patagonia, en Argentina, y lo hemos encontrado hasta el norte, hasta Canadá. Es decir, aparece en todo el continente americano, pero solo en el continente americano, no aparece en otras partes. Eso es lo que lo hace único y especial. ¿Considera que la Greca escalonada corresponde con los ciclos calendáricos? Y de ser así, ¿podría explicarnos dichas relaciones? Por supuesto. Mira, lo que pasa es que cuando uno trata de encontrar el diseño per se, es decir, no la forma, porque la forma ha sido estudiada por antropólogos, por arqueólogos, historiadores del arte. Y lo que han descubierto, bueno, pues son las relaciones iconográficas, ¿no? De repente ven un caracol, de repente ven una nube, de repente ven olas de mar, y eso está bien, porque es una primera lectura, una lectura preiconográfica. Pero cuando buscamos una matriz geométrica que soporte la forma, y buscamos en el México prehispánico cuál puede haber sido esta matriz, lo que encuentro es el Tonalpohualli. Y cuando lo posiciono en el Tonalpohualli, los escalones se convierten justamente en los inicios de trecenas que siguen el calendario. Y entonces empezamos a seguir los órdenes de escaleras en el Tonalpohualli, y nos empieza a dar medidas ya no nada más calendáricas, sino también astronómicas. Últimamente he estado descubriendo unas relaciones con los ciclos de Venus, la relación 8-5 que tiene con 5 ciclos de Venus con 8 de la Tierra. Yo creo que todavía nos puede dar más posibilidades porque finalmente los diseños son muchísimos. Estudiando un diseño me he quedado trabajando varios años. Imagínate estudiar todos los demás diseños que se encuentran en las zonas de Mitla. ¿Piensa usted que su investigación se puede extender al análisis de la greca en otras culturas mesoamericanas? Sí, por supuesto. Buscando la antigüedad de este elemento, he llegado a Perú, y en Perú todas son más antiguas que en Mesoamérica. Es decir, que si allá son más antiguas y de allá viene más o menos la forma, habría que estudiar la arqueoastronomía de Perú, habría que estudiar la calendárica de Perú, de Ecuador, porque también allá hay muchísimas, y aunque también se encuentra todavía más hacia el sur, hacia Argentina, allá no se han encontrado desarrollos arqueoastronómicos. Yo creo que habría que bajar un poco la investigación hacia el Perú, y desgraciadamente en Perú no se ha desarrollado tanto la arqueoastronomía como en Mesoamérica. Así es que
habrá que allanar el camino porque no hay mucho allá estudiado, entonces habrá que llevar para allá la investigación. ¿Qué posibilidades hay de recuperación de los diseños mesoamericanos en el arte contemporáneo? Pues mira, esto no es nuevo. Ya Octavio Paz tenía un programa en televisión en donde invitaba a mayólogos, historiadores, y el tema era México. Y de fondo tenían justamente grecas escalonadas, ¿no? Me llama la atención porque a lo mejor ellos vieron la parte estética, pero quiere decir que incluso estéticamente es una forma maravillosa, es armónica, es especial, porque cuando dividimos la greca en los componentes que tiene, es la espiral, que es un signo universal, esta parte se encuentra en todas partes, pero también tiene la escalera, y la escalera siempre ha tenido el vínculo de lo que sube, de lo que baja, de lo que une lo de arriba con lo de abajo, ¿no? El supramundo con el inframundo. La escalera es un vehículo, se ha visto la importancia de relacionar estos dos elementos, porque la espiral es un ciclo, y va hacia adentro. En cambio la escalera une extremos que van hacia afuera, entonces es lo exterior con lo interior. Esto está en la psique de los seres humanos y psicológicamente hablando uno de los elementos más importantes. Es decir, nunca va a estar ajeno de nosotros como creativos, como co-creadores, como artistas, y sobre todo en la actualidad va a estar tal vez expresada de otra manera, pero las formas van a seguir siendo las mismas. ¿Cuáles han sido sus bases metodológicas en este proceso de análisis? Mira, cuando yo revisé toda la literatura que hablaba sobre las grecas escalonadas, en este caso la Xicalcoliuhqui. Xicalcoliuhqui por sí mismo quiere decir en náhuatl las espirales que se encuentran en los vasos, ¿no? En las jícaras. Esto no dice gran cosa, es decir, que el significado o el nombre original tal vez se perdió. Pero cuando los antropólogos parten de este signo y lo empiezan a analizar, se queda en un nivel preiconográfico, es decir, la descripción y cómo esta descripción se ajusta a su concepción sobre la religión en el México antiguo, ¿no? Esto está muy bien porque finalmente se acomoda, y como ya te dije, pues lo relacionan con elementos naturales, con la lluvia, con el viento, etc. Sin embargo, cuando lo analizamos desde el punto de vista formal, es decir, ponemos una red y vemos los números que salen de esto, los números son relacionados exclusivamente con su cosmovisión. Por ejemplo, la greca tiene 9 espacios horizontales y el 9 es un número del inframundo. Y curiosamente las grecas se encuentran en Mitla, es decir, es el lugar del inframundo. Y luego tienen 5 niveles hacia arriba. Estos 5 niveles representan el quincunce. Entonces, 9 y 5 son números sagrados. Pero cuando juntas dos grecas enfrentadas, en vez de generar el 18, como uno pensara, generan el 13. Este 13 es otra vez otro número mágico porque es el principio del calendario. Es decir, el punto de vista formal, el diseño por sí mismo ya nos está hablando. No tenemos que recurrir ni a lo religioso, ni a lo cosmogónico en el sentido de vista social, de la guerra, la agricultura. No, el mismo diseño por sí mismo es importante. Entonces, ¿por qué no estudiarlo como eso? Como un diseño que tiene una semiótica particular. Y entonces si entramos desde el punto de vista semiótico en el diseño y la estructura formal, va a arrojar muchísimos datos que van a complementar todo lo anterior. Por último, ¿considera que hay una relación entre proceso creativo e investigación? Todo proceso creativo requiere de un proceso de investigación. El proceso creativo no es simplemente tengo ganas de hacer esto o se me ocurrió hacer esto. Lo que se me ocurre es justamente la deducción de un proceso anterior de investigación. Nosotros cuando empezamos a investigar este elemento, dijimos, bueno, ¿y qué otra manera de presentarlo se puede hacer? Empecé a investigar en otras áreas. Hay curiosamente otra zona que no se ha abierto al público en Oaxaca, Teotitlán del Valle. Cuando uno entra al convento de este lugar, encuentra que curiosamente hay pedacitos de grecas, o sea, diseños de grecas que no se encuentran en otras partes. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿de dónde salieron estos pedacitos que incrustaron en los muros? Ellos dicen, pues están allá abajo, estaban abajo de la iglesia. Y para no dejarlos tirados, pues los pusimos en la iglesia porque son diseños bonitos. Entonces, cuando salen estas formas, que son pedacitos, o sea, tienen 20 por 30 centímetros, pero son pedazos de diseños de grecas, pues lo más interesante en ese momento surge la necesidad de experimentar con ellas, de recrear estos otros diseños y después, pues particularmente, proseguir la labor creativa. Yo me he dedicado a hacer muchísimos paneles, primero con dos sentidos. El primero es
tratar de entender cuál era el sistema creativo de estos pueblos, cómo vislumbraban el diseño por sí mismos, si tenían un preboceto, un boceto que funcionaba como matriz, y después de estas matrices, qué otras posibilidades creativas tienen los mismos diseños, pero no por la forma misma, sino relacionada, como ya dije antes, con los números, con los elementos descriptivos de su cosmovisión. Y entonces el proceso creativo sale solo, pero este no se podría haber dado si no hubiera esta investigación anterior que nos dicta los parámetros a seguir después. Y por último, usted como profesor en la Facultad de Artes y Diseño, ¿de qué manera piensa que le sirve al alumno o estudiante de Artes y Diseño el desarrollo de su investigación? Mira, nosotros, creadores, creativos, en primera instancia somos generadores de imagen. La imagen no se desarrolla o se lee por sí misma, sino que tiene toda una antigüedad, toda una trascendencia, se relaciona con la psique desde el punto de vista arquetípico. Estudiar las imágenes prehispánicas, en este caso la iconografía, no solo es para conocer los antecedentes históricos, es para ver lo que llevamos nosotros en los genes. Estas imágenes no son solamente calendáricas, no son solamente cosmogónicas, son sagradas. Es una manera de relacionarse directamente con lo divino, ¿no? En algún momento, cuando uno está en los palacios y en los salones de Mitla, se convierten en mandalas, ¿no? Y son verdaderos vehículos para la trascendencia metafísica. No solo es la imagen por sí misma, creo que también funcionaba como vehículo porque de otra manera no se hubiera acabado rápidamente en el tiempo y en el espacio, pero perduró desde varios milenios antes de la era cristiana hasta la conquista. Es decir, era tan importante este símbolo que si nosotros no les mostramos a los alumnos la importancia y que ellos valoren y regeneren este tipo de símbolos, pues nos vamos a quedar en el comercialismo contemporáneo de la imagen, ¿no?